hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos están conscientes del tiempo que les ha tocado vivir? No sé si el sensor se disparó. Repito, ¿cuántos están conscientes de qué es este tiempo? El tiempo que les ha tocado vivir. Yo tenía un video, lo voy a poner, porque creo que merece la pena. Yo creo que proyecta en este momento en qué momento estamos en lo que es el reloj profético de lo que es la revelación de la palabra, en qué tiempo estamos. Si usted le pregunta a los que viven en el estado de Alabama o Mississippi, ¿cómo interpreta lo que pasó anoche y antenoche? Donde ha habido una cadena de tornados, han muerto más de 20 personas y no sé cuántos desaparecidos. Si le pudiéramos preguntar a alguno de ellos, tal vez diría, estamos en la gran tribulación. Si usted le preguntara a los de Turquía, a los de Siria, después de ese terremoto tan devastador, que son miles y miles de muertos y desaparecidos, tal vez te diría, estamos en la gran tribulación. Así podríamos hablar de otros muchos casos que están aconteciendo hoy, en este momento, como por ejemplo en Ucrania. Si usted le preguntara a los ucranianos cuál es su apreciación del tiempo, dirían que estamos en la gran tribulación. Ahora, quiero hablarles de algo más, es el video que voy a poner. Yo tuve el privilegio de conocer el estado de Pensilvania casi cuando llegué aquí, una semana o 2 semanas después, porque fui a conocer algunos lugares de los hermanos en Cristo. Y estuve precisamente en Filadelfia. Les voy a mostrar algo y la intención, fíjense, la intención que tengo a la hora de mostrarles es para que se den cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Además, si yo pudiera salvarle a un joven de no caer en las drogas, lo repetiría 2 y 3 veces. ¿Saben ustedes de que del 20 al 21, o sea, desde el 2020 al 21, la estadística dice que han muerto más de 100,000 jóvenes drogados? Les voy a mostrar una calle de Filadelfia donde hay muchísimas iglesias cristianas evangélicas, porque fue una de las cosas que me impresionó. Una iglesia aquí, otra en la otra esquina, otra en la otra esquina, y delante de las iglesias, delante de los cristianos, están muriendo diariamente cerca de 300 jóvenes por drogadicción. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Dónde está el punto, el clímax? ¿Dónde está? ¿Dónde está hasta dónde Dios va a soportar? ¿Cuándo se va a llenar la copa de Dios? Creo que es importante de esto. Hay algunas escenas un poquito fuertes, vamos a decir. Pero repito, si esto ayuda, y quiero que acerquen la cámara para que puedan ver. Si pueden apagarme la luz, la número 1. Yo quiero que ustedes vean, y por favor, si ustedes creen que a un niño le puede hacer daño, traten de taparle la vista, no sé. Pero vale la pena valorar, como dijo el hermano Calderín, ver el sensor de qué tiempo nos tocó vivir, para que abramos los ojos, para que nos demos cuenta. Si quieren, puedo ir. Sube un poquito el audio donde dice computadora. ¿Sabe dónde está el audio donde dice computadora? Gracias. Se habla de los zombies. Yo quiero que ustedes realmente vean lo que dice debajo. Este es un lugar donde las personas son vistas todos los días, en esta calle. Eso no es un montaje, eso es en vivo y en directo. Pregúntale a un padre de ese joven o de esos jóvenes en qué tiempo estamos. Le va a decir en la gran tribulación. Si vienen aquí, no vuelven a sus casas, no regresen. A plena luz del día se compra y se consume droga. Se inyectan los brazos, los cuellos, los dedos de los pies.
Los Estados Unidos que tuvieron como una crisis sanitaria, yo digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo que están dando tantas drogas? Consideramos que han muerto más de 300 personas en sobredosis en un día. Personas han muerto en los Estados Unidos solamente del 2021 en un año, 100,000. Fíjense esta calle en el estado de Filadelfia. Si quieres continuar, préndeme la luz. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? Es duro, ¿verdad? Y la impotencia que se crea, porque es una total impotencia que se crea en cómo poder hacer estas cosas. Les repito, es un área donde hay cientos de iglesias evangélicas cristianas y que delante de esas iglesias suceden estas cosas. ¿Dónde está la iglesia? No sé los que estaban aquí el jueves, no sé los que me vieron por la cámara, compartí un estudio con ustedes y les prometí, creo que debo ser responsable con lo que prometí. Les prometí que iba a continuar como una especie de serie. Siempre me ha gustado, lo he sentido como necesario, que la iglesia que pastoreo sea una iglesia que tenga conocimiento de la palabra. O sea, no solamente conocer las historias bíblicas, sino tener doctrina, tener palabra. En ocasiones, algunos de ustedes escuchan, tienen oportunidades, hay buenos estudios, no hay duda de que hay buenos estudios. Pero hay veces que tenemos confusión al escuchar a uno y escuchar a otro y ver que hay diferencias. Ustedes me han escuchado decir en ocasiones que la razón principal de la división dentro del pueblo cristiano evangélico, fíjense, no estoy mencionando otra línea de pensamiento, sino los cristianos evangélicos, ha sido precisamente la interpretación de la Escritura. Es como me dijo una vez un hermano, la letra mata, el espíritu vivifica, como diciendo, leer mucho la Biblia te mata. Eso es una barbaridad. Para poder entender el significado, para poder entender el propósito, el porqué o lo que es la interpretación real, uno tiene que leer el contexto, el por qué se dijo, para qué se dijo. O sea, es una de las herramientas que me gusta compartir con la iglesia. O sea, para que puedan entender precisamente que la letra nunca va a matar. Que cuando hablaba de la letra, el apóstol Pablo se refería a la ley y lo especificó en otras partes. O sea, a mí la ley me mató. Me dijo, no codiciará, y me llevó a codiciar. O sea, me llevó a la tentación. Pero en Cristo nos hizo libres. O sea, hay una diferencia y esto creo que es bien notable. Y creo que la iglesia, no importa la edad que tenga, no importa si es un niño, si es una persona mayor de edad, el propósito de todo pastor en cada iglesia es que haya un nivel de conocimiento, de madurez espiritual, de una palabra muy hermosa que se emplea varias veces en la Biblia que se llama telión, que significa crecimiento espiritual donde no te dejas engañar, donde tú sabes la verdad. Cuando hablaba el domingo pasado, el jueves pasado, y les prometí que para hoy íbamos a seguir, hablamos de algunas cosas que Pablo comenzó diciendo misterio. ¿Se recuerdan que les dije una expresión y la terminé esa expresión? Les dije, cuando alguien nace solamente una sola vez, esa persona está destinada a morir 2 veces. Pero cuando nace 2 veces, va a morir una sola vez. ¿Se recuerdan de esto? Eso no es un pensamiento mío, eso lo oí de un pastor y me gustó y por eso lo comparto. O sea, nosotros de lo bueno sacamos lo bueno y lo malo lo desechamos. O sea, examínalo todo y te queda con lo mejor. Ahora, ¿qué significa que el que nace una sola vez muere 2 veces?
Nacer una vez significa que nací natural, de carne y sangre, del vientre de mi madre. Pero cuando voy a morir físicamente y voy a morir espiritualmente. Pero si yo he nacido dos veces, nací natural, nací del vientre de mi madre, pero también nací del agua y del espíritu, porque conocí la palabra, entonces voy a morir una sola vez. Bienaventurado el que no tiene parte en la segunda muerte, porque en la segunda muerte no hay remedio. ¿Alguien me está entendiendo? Le voy a hacer una pregunta, porque me gusta. El viernes estuve predicando en otra iglesia, me pidieron que diera el estudio también allá. Me siento gozoso. Para mí es un gozo ver que la iglesia, cuando ya tiene cierta madurez, tiene telión, o sea, tiene cierto conocimiento, o sea, ya no le asombra si el pastor tiene que recurrir a una verdad que pareciera que me golpea el pecho. Porque voy a decir una expresión que la he empleado otras veces. Prefiero que me duela, pero que me digan la verdad. No sé si alguien lo podrá repetir conmigo. Aunque me duela, pero que me digan la verdad. ¿Y cómo yo sé cuál es la verdad? Por medio de la palabra. Si usted no puede ver por la boca del predicador lo que dice la palabra, nunca diga amén. Es un consejo que le doy. Si estás aquí o de visita, es un consejo. Nunca le digas amén a algo que todavía tú no has visto o que has podido corroborar o comprobar que es palabra del Señor. Pero cuando tú veas que sí está probado y que está respaldado por la palabra, dilo fuerte, amén. O sea, así es, yo lo acepto, yo lo recibo, que es la intención de la palabra amén. Porque a veces le decimos amén a cualquier cosa y es un error. Y si tienes al lado a alguien que está comenzando el evangelio y de pronto tú le dices amén, el otro también repite porque dice, no voy a quedarme detrás, yo también voy a repetir amén. Vamos a tener cuidado, vamos a hacer como los hermanos de Berea, que antes de decir amén, iban a las escrituras para ver si lo que estaba predicando Apolo o el que fuera es respaldado por la palabra. Hace falta hermanos de Berea en Ebenezer. Gloria a Dios. No sé si me están copiando lo que estoy diciendo. Ahora, voy a hacer un resumen rapidito para que entiendan lo que prediqué el jueves. Y les dije que lo voy a continuar, si Dios lo permite, y aquí estoy, por la gracia de Dios, y sigo diciendo, si Dios lo permite, compartirles esta secuencia, esta intención que tengo en el pecho para compartir con ustedes lo que algunos llaman escatología. Y cuando dicen la palabra escatología, les parece que es algo que es un fenómeno. Dice, hermanos, escato significa finales, logía es ciencia, palabra, conocimiento. O sea, en otras palabras, es conocer los eventos que todavía no han acontecido, están preservados para el final. Como le dijo Dios a Daniel, sella las palabras, séllalas porque son para el tiempo del fin. Y eso es lo que quiero abrir con ustedes, es lo que quiero compartir con ustedes. Me gustaría que todos los que trajeron Biblia, me imagino que todos traigan Biblia. Ahora yo les digo, en el teléfono no pueden tomar nota, pero qué bueno si tienes Biblia que puedas tomar una nota para que lo repases, para que lo compartas con otra persona. O sea, este estudio, esta enseñanza, esta doctrina, la quiero extender y que sea extendido no solamente a ustedes, sino que llegue también a otros. Comencé mencionándoles en 1 Corintios 15, y quiero que vayan conmigo. A veces me apresuro un poquito para que me alcance mucho el tiempo y después digo, no supe explicar bien por apresurarme, así que voy a hacer un tipo de balance entre velocidades para que puedan entender. En la Biblia encontramos algunos capítulos monográficos. O sea, esta palabra significa que el capítulo es un solo tema. Voy a repetir a lo que van buscando en 1 Corintios capítulo 15. Estoy haciendo un comentario con ustedes. En esta misma carta a los Corintios, en 1 Corintios, encontramos algunos capítulos monográficos. Por ejemplo, un ejemplo. Si usted lee el capítulo 12 de 1 Corintios, ¿el tema cuál es? A ver si alguno me ayuda. Los dones espirituales. Desde que empieza el versículo 1 hasta que termina el último versículo, son los dones espirituales. No quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Pero cuando comenzamos a leer el capítulo 13, es monográfico también. ¿Cuál es el tema? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como símbolo que retiñe, y así sigue diciendo la importancia y el valor que tiene el ágape, el amor de Dios. Pero ahora cuando
comencemos a leer el 15, se van a dar cuenta que el tema del 15, ¿cuál es? Que en estos días lo vamos a compartir, lo vamos a ampliar, lo vamos a profundizar, porque se acerca el día y el tiempo en que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. O sea, Cristo murió, pero resucitó. Y aquí mismo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y estamos aquí por gusto. Estamos aquí llenando un espacio, ocupando un banco, pero por gusto. Pero si Cristo resucitó y está vivo y está aquí, entonces yo vine a alabarle a un Dios vivo. Y vine a darle gracias y honra porque Él se lo merece. Vamos a ver que el apóstol Pablo va a traer una revelación. Revelación que le llamó misterio. O sea, es una palabra griega, y yo creo, lo compartía con Rey, que la lengua española, por ejemplo, el castellano, tiene muchas raíces en lo que es el idioma antiguo griego. Por ejemplo, la palabra misterio se pronuncia musterio, muy fácil, muy parecido, muy similar. Y dice el apóstol Pablo, verso 51, si tienes para compartir conmigo. Aquí os digo un misterio, un musterio, o sea, algo que no había sido revelado, pero a partir de ahora ya es revelado. Y nos ha revelado también a nosotros. No todos dormiremos. La palabra dormir, muchos hermanos me han preguntado qué significa, si se acostó a dormir y se durmió. No, lo que significa es que murió estando en Cristo. Cuando alguien no tiene a Cristo y muere, se murió. Literalmente se murió. Pero cuando alguien tiene que dejar de respirar y muere físicamente, pero es cristiano y nació del agua y del Espíritu, duerme, lo van a despertar. Dios prometió que lo iban a despertar. Alabado sea el Señor. Así que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra aquí es metamorfosis, cambio. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque dice, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ustedes siguen leyendo si quieren el contexto completo. O sea, el misterio que ha sido revelado es que los que murieron en Cristo, que duermen, van a resucitar. Y después los que quedemos vivos en la venida del Señor seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, bendito sea el Señor. Dice, cuando dice en un momento, fíjense que el verso 50 dice, en un momento, la palabra que emplea el original es en un átomo. No sé si alguno sabe lo que es un átomo. Nunca lo has visto porque no se puede ver. Es tan pequeño, es tan diminuto. Y dice que se refiere entonces a que la venida del Señor cuando venga a entrar a su iglesia es tan rápido como el relámpago que va del occidente al oriente. O sea, como algo que pasa, como un átomo, como algo tan pequeñito. Ahora, quiero que se fije en este detalle que voy a mencionar. En la Biblia, para poder interpretar, usamos un contexto. O sea, dónde comienza la idea, dónde termina, para poder descubrir meta, propósito y poder entonces interpretar correctamente cuál es la idea y cuál es la intención del versículo. Ahora, a veces podemos tener la oportunidad de tener pasajes paralelos. O sea, ¿qué es un pasaje paralelo? Es cuando van juntamente las narraciones. O sea, es el mismo relato, la misma intención, el mismo propósito, sea en esta carta o sea en otra. El apóstol Pablo tenía como meta y le gustaba que las cartas que él escribiera, la que fue mandada a Colosas, que fuera leída en otras iglesias. O sea que era una intención, y creo que es buena, que se lean las cartas que Pablo escribía donde estaban todas las iglesias cristianas, porque los problemas que acontecen en un lugar se repiten en otro, y todavía han pasado 2000 años de que el apóstol Pablo escribió estas cartas, y todavía los mismos problemas, las mismas situaciones, los adulterios, las fornicaciones, la rebeldía del pueblo, o sea, las herejías, la apostasía y otras cosas más que podríamos mencionar, se siguen repitiendo. O sea, son réplicas que nos golpean también a nosotros. O sea, nos vemos en el espejo de esta palabra. Ahora, si usted quiere ir conmigo para encontrar un paralelo y para que ustedes mismos descubran que es un paralelo, me gustaría, por supuesto, que mantuvieran en mente que Pablo dice, le revela un misterio: los que durmieron en Cristo van a ser resucitados y los que quedemos vivos seremos arrebatados. Vamos entonces a la primera carta que escribe el apóstol Pablo, ahora es Tesalónica. La carta a los tesalonicenses. Una iglesia que sufrió mucho. Después yo voy a leer algunos versículos
donde estaba pasando por fuerte tribulación. Cuando conocieron a Cristo estaban en fuerte tribulación y después de haber conocido a Cristo continuaron en tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, voy a empezar en el verso número 13. Qué bueno que si alguno ve que yo dije algo, no recibió la información, me levanta la mano y me pregunta dónde estoy leyendo y yo le digo. Ahora, no me haga preguntas sobre lo que estoy leyendo porque me tomaría un tiempo quizás explicar. Mejor vamos a hacer algo. Cuando termine el servicio me invita a comer, nos sentamos en un restaurante y yo le explico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que se rieron, un chiste, ¿verdad? Que no soy muy bueno para eso. Pero lo importante es que puedan entender la intención de las palabras. O sea, repito, esta iglesia ha pasado por fuertes tribulaciones muy fuertes. En el capítulo 1, verso 6 lo menciona, en el capítulo 2, verso 14 lo menciona, en el capítulo 3, en el verso 3 y 4 lo menciona. O sea que no hay duda de que están pasando por fuerte tribulación. De hecho, ¿hay aquí alguien pasando por tribulación? ¿No ha pasado un tornado por tu casa? No. ¿El ciclón? El ciclón, dice el hermano. Amén. Vamos a leerlo ya. Vamos a descubrir si es un paralelo. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios? Los muertos en Cristo, los que durmieron, van a ser despertados, van a ser resucitados. Y los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos seremos, en un átomo de tiempo, seremos arrebatados. Dice así en verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vuelvo a usar la misma palabra. Duermen es aquel cristiano que murió. Para que no os entristezcáis, o sea, no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Nosotros somos la gente del mundo. O sea, una cosa acontece en el mundo, otra en la iglesia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos lo creen aquí? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, o sea, con toda seguridad. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra que usa aquí para la venida del Señor es la palabra parucía, que creo que muchos de ustedes ya conocen el significado y quizás lo voy a explicar un poquito más. Verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos así para siempre con el Señor. O sea, nuestro encuentro, nuestra reunión con Él, cuando seamos levantados. Yo creo en esa palabra, yo creo en esta doctrina, aunque algunos dicen que es locura. Cuando Pablo predicó en Atenas, cuando él dijo Cristo resucitó, algunos dijeron no, hasta ahí te vamos a escuchar, no queremos saber más nada. O sea, no son capaces de creer que Cristo venció la muerte, porque nadie lo había podido lograr, pero Cristo es la primicia. Es el primero en resucitar de los muertos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? No estamos por gusto. Nuestro Redentor vive. Vive, está vivo. Y podemos darle gracias a Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos vieron un paralelo? A ver, levanten la mano los que pudieron verlo, los que alcanzaron a ver un paralelo entre 1 Corintios 15 y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. O sea, la misma intención. Ahora, hay cosas, por ejemplo, y esto lo hago a modo de poder explicarles que es bueno poder usar las herramientas, algunos llaman herramientas, a la hora de interpretar la Biblia, o sea, para no cometer errores, evitar los errores. Ahora, eso no quiere decir que puede ser que haya una imprecisión en alguna palabra, en algún detalle, y yo lo voy a hacer reconocible, o sea, lo voy a hacer con humildad, de que en ocasiones he tenido que hacer ajustes a comentarios que tal vez 20 años atrás hice, porque a medida que voy adentrando, a medida que voy profundizando, a medida que voy conociendo, es como si las ventanas se abrieran más fuerte, la luz penetrara más fuerte y pudiera entender algunas cosas que a veces, si reconocemos, porque algunos dicen, no, yo me sé y perfecto de punta a cabo el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Yo quiero decirle, yo tengo preguntas todavía que me son difíciles de responder. No voy a entrar en eso, no voy a mencionarlo, porque puede ser que nos desviamos demasiado y no es la intención. Pero de que hay pasajes profundos, de que hay pasajes que son muy metafóricos, o sea que hay pasajes que son muy simbólicos,
Alabado sea el Señor. Se les requiere, porque a veces hay palabras dichas en el hebreo que son hebraísmos para nosotros, que no podemos traducirlos literalmente. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen dentera. ¿Qué dijo? Un abismo llama a otro abismo a la voz cacada. ¿Qué dijo? Hello. No sé si me estoy explicando. O sea, hay pasajes de la Biblia, hay porciones de la Escritura que se necesita un poco de conocimiento del mismo hebraísmo, o sea, de las reglas, de la costumbre, de las tradiciones hebreas, donde se emplean diferentes palabras que en nuestro idioma no se emplean. Bueno, creo que me están entendiendo lo que estoy explicando. Cuando hablamos de este estudio que estoy tratando de compartir con ustedes, les voy a mostrar, por ejemplo, que puede ser verdad. Fíjense mis palabras, que puede ser verdad la interpretación de que algunos dicen, por ejemplo, si aquí en 1 Corintios dice que en un momento, en un abrir de cerrar de ojos a la final trompeta, cuando dice a la final trompeta, dice uno automáticamente en Apocalipsis, hay 7 ángeles que van a tocar trompetas. Entonces, el último ángel, el séptimo ángel, debe ser ahí, en ese momento preciso, donde Cristo va a levantar la iglesia. No sé si entendieron lo que dije. Voy a repetir. Si aquí dice a la final trompeta, es cuando va a suceder que los muertos en Cristo, o sea, van a resucitar, y los que estemos vivos seremos transformados. O sea, que se produce la metamorfosis, lo que todos esperamos, el cambio, porque carne y sangre no va al cielo. Tenemos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si esto es a la final trompeta y el séptimo ángel en el capítulo 11 de Apocalipsis va a tocar la trompeta, entonces las palabras que aparecen ahí tienen que respaldar la idea de que sí va a ser en ese momento. Por lo cual tenemos que leer entonces. Vamos entonces al capítulo 11 de Apocalipsis. Es un ejemplo de una manera de estudiar la Biblia, de compartir. Voy a estar usando algunas referencias bíblicas de los originales, etcétera, etcétera. Así que espero que todos estén con las antenas bien orientadas para poder captar la idea y que la iglesia completa se lleve una gran porción del entendimiento del propósito de este estudio. Repito, si es la última trompeta y coincide con el último ángel, el séptimo ángel que toca la última trompeta, entonces yo quiero saber qué revelación aparece cuando toca la trompeta el séptimo ángel. Y dice ahí, el séptimo ángel, capítulo 11 de Apocalipsis, verso 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. O sea, el final de los ángeles tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, y fíjense lo que dice ahora, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, del Padre y del Hijo. O sea, todo está bajo los pies del Señor. Y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Una expresión bonita que dice el lachón. O sea, para siempre, más o menos es la idea. Y los 24 ancianos que son los que están alrededor del trono, me disculpan si hay algunos paradistas porque tengo gases y a veces tengo que evitar, no se me sacan. O sea que tengo que hacer mis paraditas, a ver si me disculpo con ustedes. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir. Déjeme hacer un paréntesis. Rosana, por favor, ayúdame cuando hago un paréntesis. Me pierdo, me tiene que decir dónde me quedé. A ustedes no saben cómo sufro cuando se me olvida algo. Y yo no quiero que se me olvide nada. Aquí cuando dice el que ha de venir, y muchas veces la palabra parousia se traduce por venir, o sea, presencia, porque vino, apareció, etc. Entonces aquí, la parousia, que muchos de nosotros sabemos que tiene que ver mayormente con Cristo y con el tiempo del fin, cuando Él venga. Entonces decimos, ven, aquí aparece la parousia. Y si Rey me ayuda, en ese pasaje, en el verso 17, cuando dice el que es, el que era y el que va a venir, en un manuscrito que tiene el Rey en la mano, la palabra el que ha de venir, miren para mí, no aparece, no existe. Tengo que hacer un paréntesis. Necesito hacer un paréntesis para explicar esto, porque si no voy a ver muchas caras serias como en la iglesia que prediqué el viernes, que me abrieron los ojos así como diciendo, ¿y qué dijo este? Y dije, ay, yo quería morirme, más o menos. Pero es la iglesia que estoy pastoreando, yo soy responsable por lo que estoy predicando, soy responsable delante de Dios por lo que estoy compartiendo con ustedes.
Ustedes tienen la Biblia Reina Valera 1960. Sesiones, se busca la página número 1 y dígame si tiene la Biblia Reina Valera Revisión 1960. ¿Qué significa eso? Hubieron dos que participaron mucho antes que en el 60 en la revisión de la Biblia, en la Biblia hispana que tenemos nosotros. Uno es Casiodoro de Reina, el otro es Cipriano de Valera. Por eso toman los apellidos los dos y dicen Reina Valera. No sé si me expliqué. O sea, dos hombres, uno en el 1562 y el otro, ahora no me acuerdo la fecha. O sea, un intervalo de tiempo entre los dos. Uno es Casiodoro de Reina. 1909. Gracias. No, 1500. Ok, gracias por la ayuda y por el esfuerzo. Ahora sí. O sea, dos hombres que participaron en lo que es la copia de la revisión que tenemos hoy. O sea, mucho antes del 60, pero después de eso han venido revisiones. Antes de 1960 han habido revisiones en el siglo pasado, a principios del siglo, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, y después de los 60, en los 70, en los 80. Y tenemos hoy día, por ejemplo, la revisión, la Biblia revisada, Reina Valera, pero ya es 2015. Imagínense por un momento, yo no estuve ahí, no he estado nunca, y ninguno de ustedes posiblemente ha estado en un trabajo de revisión de las Escrituras. Imaginemos que tengamos una mesa grande aquí y vamos a revisar el libro del profeta Isaías. Abrimos el rollo, que es bien largo, que tiene bastantes capítulos, ¿verdad? Y tiene entonces aquí todo, y vengo entonces con mi Biblia, la Reina Valera, que se hizo en revisión 60, y voy punto por punto, palabra por palabra, letra por letra, coma por coma, revisando de que sea exactamente, porque para eso es una revisión. Levanta la mano si entiende lo que estoy diciendo. O sea, una revisión es buscar y ver y comprobar que todo lo que está en mi Biblia aparece exactamente en el manuscrito, y si no aparece hay que mejorar. ¿Y qué pasó con el 1960? En este versículo pusieron el que ha de venir, y cuando vemos los originales, déjenme decir algo más que puede ser que los asuste, pero original de puño y letra de los apóstoles, por ejemplo, no tenemos nada. Pero tenemos los manuscritos más antiguos, y se supone que al ser más antiguos es que menos traducciones se ha hecho, menos revisiones se ha hecho, es decir, que está más pegado a la verdad. Como por ejemplo, la familia de los manuscritos del Sinaítico, vemos del Vaticano, vemos de Alejandrino, vemos textos receptos de Orasmo, y vemos así una cantidad de familias y familias y familias de manuscritos, y vamos entonces buscando más exactamente la verdad. Me metí aquí, es un error, pero quiero que explicarlo porque posiblemente alguien nuevo me escuchó y no supo nada de lo que dije. Ya sabe lo que es revisión, revisar las Escrituras. Quiere decir que en nuestra Biblia no aparece en este pasaje, en este versículo 17, la palabra parucía. O sea, no tiene que ver con la venida del Señor, sino con la proclamación de que los reinos de este mundo pasaron a nuestro Padre y pasaron a su Hijo. O sea, que están debajo de sus pies. Y dice el templo de Dios, al final del contexto dice, será abierto, y dice la palabra que el templo de Dios fue abierto en los cielos, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos, grande granizo. O sea, es una proclamación grande de gozo, de alegría, porque los reinos de este mundo han venido a ser. Y recuérdense que el príncipe de este mundo, en este momento, ahorita, no es Cristo, pero Cristo le va a arrebatar todo lo que se robó. Él está para arrebatar, y está contando contigo en la predicación del Evangelio para arrebatar al diablo las almas que se ha robado. Porque Él vino por lo que se había perdido, por ti y por mí, que estábamos perdidos, y Cristo vino por nosotros. O sea, me están siguiendo, por favor, aunque toquen muchos temas, necesito que pongan atención, porque hay palabras que me ayudan para complementar o para poder explicar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por dónde me voy? Vamos a emplear una balanza. Los hermanos del seminario saben que yo empleaba mucho una balanza. La balanza tiene dos platillos, el platillo A, el platillo B. Entonces pongo, por ejemplo, en el platillo B, que el día que va a producirse el arrebatamiento de la iglesia y los muertos en Cristo van a resucitar, va a ser cuando el séptimo ángel toca la trompeta. Y pongo ahí, platillo A, cuando el séptimo ángel, capítulo 11 Apocalipsis, verso 15,
va a tocar la trompeta, ahí se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. Pero ahora voy a otro platillo, voy a poner algunos versículos que pudieran ser posibles para ver cuál de los dos pesa más, por cuál de los dos me inclino. Fíjense que estoy diciendo, esto es sabiduría. Esto es como que no voy 100%, pero le digo a la iglesia, no te dejo sin información. Yo creo que puede ser por este o por este. ¿Qué estoy hablando? ¿Cuántos saben que Cristo es el alfa y el omega? Si es alfa y omega, ¿qué significa? Es el principio y Él es el final. En otras palabras, Cristo puede ser precisamente el que toca la trompeta. Pero eso me lo tiene que demostrar con la escritura. Ahora, si vamos a Primera de Tesalonicenses de nuevo, allá en Primera de Corintios, ustedes recordarán que dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estén vivos. Y Pablo siempre se pone como que va a estar vivo. Y yo lo he dicho otras veces, no voy a meterme ahora ahí. Pero en la carta a los tesalonicenses, la primera carta que ya lo leí anteriormente, voy a repetir un pedacito, capítulo 4, verso número 16. Dice así, ¿lo tienes? Porque el Señor mismo, repita conmigo, Él mismo, no con la ayuda de nadie, Él mismo, dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Dios como trompeta, como autoridad, como voz de mando, como voz de arcángel, como trompeta de Dios, Él es el que da la orden y los muertos en Cristo, porque lo van a oír. Van a oír la voz de Cristo, alabado sea el Señor, y van a resucitar. Ahora fíjense, Mateo 24 es otro pasaje para que lo pongas en la balanza número B. O sea, en la A pusimos el toque, el séptimo toque de la última trompeta que Apocalipsis, y te estoy poniendo en el otro platillo el hecho de que Cristo puede ser la trompeta, porque aquí mismo dice, Él es trompeta de Dios. Ahora vemos entonces en Mateo 24, algo que complementa y que tiene que ver con el tiempo del arrebatamiento. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto pequeñito de 3 versículos, Mateo 24, verso 29 hasta el verso 31. Y si les molesta que lea tanto, I'm sorry, pero hay que leer. Es un estudio. Dice el verso 29, Mateo 24. Si no llegaste, no sé si las muchachitas me están ayudando a poner el pasaje bíblico. Qué bueno, ¿verdad? Que lo ponga en la pizarra. Mateo 24, verso 29. En adelante. Dice, inmediatamente después de la tribulación, dice tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá, lo mismo que dice Joel, capítulo 2. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién aparecerá? Cristo. Cristo va a aparecer en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. O sea, verán a Cristo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31, márquelo si puede en su Biblia. Dice, enviará a sus ángeles. Cristo tiene ángeles, ¿sí o no? ¿Tiene autoridad para mandarlos? ¿Sí o no? Son segadores. ¿Por qué digo esto? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Con gran voz de trompeta, o sea, con autoridad. Cristo va a mandar a sus ángeles como una trompeta y juntará a sus escogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sabe una cosa? Pon el dedo y diga, eso es arrebatamiento. Los ángeles van a buscar a los escogidos de Dios en los 4 ángulos de la tierra. Saben dónde viven, saben cómo se llaman, saben lo que están haciendo. Tienen un GPS. No van a fallar. Hoy se habla de armamento muy especializado donde lanzan un misil y cae a 2 pulgadas de donde. Pero este no va a caer 2 pulgadas, este cae exactamente en el blanco. Entonces, ¿por cuál de los 2 platillos me voy? En el que dice el toque del séptimo ángel no me dice nada de aparucía, no me dice nada de venir del Señor, no me dice nada de arrebatamiento. Pero los pasajes que leí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 sí habla de arrebatamiento, sí habla de la iglesia y dice que Él con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con autoridad, dará la orden y los muertos en Cristo. Entonces, en Mateo 24 es lo mismo. Me quedo aquí. No sé, usted se queda donde quiera. ¿Alguien entendió el propósito? O sea, es una manera de estudiar la Escritura. Espero que ustedes también se interesen por estudiar la Escritura.
a la hora de interpretar, que vean el contexto, no hagan una interpretación ligera que les pareciera, porque realmente hay que entender meta, propósito y el por qué se escribe. Gloria a Dios. Debemos ser un poquito cuidadosos como los hermanos de Berea, que todo lo corroboraban con la escritura. Ahora, hablé de otras cosas más, muchas cosas más el jueves. Si alguno quiere, puede bajarlo, puede verlo. Y les dije que iba a seguir una línea, o sea, como una serie de estudios, si no los canso, si no se me van de la iglesia. Seguir una serie de estudios basados en escatología, claro que sí, en lo que va a suceder después, porque todavía no ha acontecido, es para el tiempo del fin. Y que quiero que puedan ayudar a abrir los ojos. A veces yo me he dormido un poquito, que se ha dormido soy yo, cuando debiera compartir. Pero le digo una cosa, ayer yo cogí dolor de cabeza, porque estuve arriba de mi cama, una Biblia, un comentario, un compendio, un interlinear griego, otra versión bíblica, y estuve había tomando notas, y tomando notas, y tomando notas. Llegó un momento en que dije, no aguanto más, no aguanto, ya que no aguantaba más, los ojos ya no veía bien. Pero después decía, por amor a la iglesia, por poder compartir lo mejor posible, que puedan entender que la iglesia que pastorea no sean neófitos, sino conocedores de la palabra, no sean ignorantes. Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Entendimiento, conocimiento, revelación de la palabra. Y yo no quiero que eso acontezca, porque me van a reclamar a mí qué hice, porque el que me contrató me va a reclamar. Alaba a Dios. Somos ministros competentes de un nuevo pacto y tenemos que estar como ella cuentas. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ver algo, y le pido a mi Padre Celestial que me ayude, porque sé que puede producir incluso hasta roncha. No sé. Cuando Pablo terminó de escribir la primera carta a los tesalonicenses, y vuelvo a repetir, él mismo reconoció, yo no solo leí, pero él mismo reconoció que la iglesia de Tesalónica había pasado por diferentes pruebas. Y déjenme leerlo rapidito para que se den cuenta que no estoy inventando nada. Cuando leo la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, dice al final del versículo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Fíjense las palabras, recibiendo, esa es la mitad final del verso 6 del capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero vamos a decir con gozo del Espíritu Santo. Cuando pasamos la página en el capítulo 2, verso 14, leemos de nuevo que dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Yo tuve que poner una notica porque me sorprendió cuando dice en plural las iglesias que están en Judea. Yo pensaba, y soy sincero con ustedes, yo pensaba que había una sola iglesia en Judea, la que Santiago pastoreaba. Pero veo que hay más de una iglesia en Judea. Y repito, pues habéis padecido de vuestras propias naciones, o sea, los de Tesalónica están sufriendo de los tesalonicenses las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, está diciendo, está reconociendo que los problemas que han venido a la iglesia de Judea, que fueron perseguidos, maltratados, a Esteban lo mataron a pedrada, a Jacobo lo mataron a espada, y ni se sabe cuántos más mártires de la fe hay en esa porción de la tierra que es Judea. Y dice, a ustedes también les han tocado las persecuciones. Cuando leo el capítulo 3, verso 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, son tan fuertes que están causando molestia, preocupación, temor. Y sigo leyendo, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Yo no sé si usted sabe que usted está puesto para pasar pruebas. No te va a gustar mucho eso, ¿verdad? O sea, nunca te engañaron. Me perdonan si yo engañé a alguien diciéndole que todo va a estar bien. Yo soy uno de los primeros que estoy, ay, me duele aquí, ay, me duele allá. Ahora tengo que ser operado y me quieren cortar un pedazo de intestino. ¡Ay! ¿Qué dije? No dije nada, fíjense eso. Mañana tengo un turno, así que oren por mí. Pero yo no estoy engañado. Yo sé que Dios nos llamó para que tengamos y padezcamos las mismas aflicciones en todas partes. ¿Qué dijo Pedro?
no te sorprenda por la ola de fuego que ha venido como si una cosa extraña ha acontecido, porque todas las iglesias en todas partes del mundo están pasando las mismas pruebas. O sea que ser cristiano evangélico no me inmuniza, no me vacuna contra los problemas de este mundo. Vamos a pasar a través de muchas tribulaciones, lo dejo ahí ya, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Dice el verso 4, para terminar ya de esta idea, capítulo 3, verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos, Pablo le profetizaba que íbamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido, y ya ustedes bien lo saben. O sea, esta iglesia fue formada, fue llamada, fue establecida en medio de fuertes tribulaciones. Y ahora pareciera que las tribulaciones están creando problemas aún en la forma de entender de la iglesia tesalónica. Y aquí vamos a entrar en un contexto muy discutido, donde hay diferentes opiniones, donde si usted va a buscar comentarios, se va a encontrar que Matthew Henry dice una cosa, que McDonald dice otra, y que podemos decir, por ejemplo, Moody en su comentario dice otra, y así una cantidad de exégetas y de eruditos y teólogos, y no llegan a una conclusión por aquí y por allá, y yo lo que voy a hacer es poner mi platillo A, y yo voy a poner mi platillo B, y que ustedes también, con cierta responsabilidad a la hora de interpretar, puedan ver lo que estoy compartiendo. Dice así, pero con respecto, verso 1, capítulo 2, segunda carta, o sea, leíamos anteriormente la primera carta, ahora estamos leyendo la segunda, y dicho sea de paso, el intervalo de tiempo de una carta a la otra más corto en la Biblia es este. O sea, como que Pablo escribió rápidamente, urgentemente, escribió esta carta porque esta carta venía para resolver un serio problema, donde los hermanos, ya voy a entrar en el contexto, donde los hermanos de Tesalónica creían que el día del Señor ya había acontecido, ellos habían quedado y que no se habían ido en el rapto. Vamos a explicar todo eso. Dice así, pero con respecto a la venida del Señor, la palabra que se usa ahí, la tiene en la mano, es parucía. Y de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, muy parecido a lo que dice el apóstol Pablo, seremos levantados en el aire y recibiremos al Señor para estar para siempre con Él. Es lo mismo, es más o menos lo mismo que dice Juan en el capítulo 14 de su evangelio: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para que donde ustedes estén, o donde yo esté, ustedes estén conmigo. O sea, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. La palabra espíritu se entiende aquí como por profeta, o sea, alguien profetizando por el espíritu. Dice, ni por palabra, como si fuese un predicador, o ni por carta, como si alguien hubiera escrito una carta y firmada por el apóstol Pablo. ¿Aquí me está siguiendo? O sea, por ninguna forma, por ningún medio, o sea, no se dejen mover, no se dejen. Hay una expresión que dice, no se dejen sacudir, es lo que dice el original. O sea, no se dejen sacudir tan fácilmente de vuestro modo de pensar. No cambien de doctrina tan rápido. Hay quienes hoy creen una cosa, mañana creen otra. Cambian muy fácil de su modo de pensar. Alguien creyó de que la salvación no se perdía, y viene un predicador y le dice, mira, ten cuidado, cuídala con temor y con temblor. Y entonces uno tiene que hacer cambios, porque uno necesita escuchar palabra y conocer el peso de la revelación, si es de Dios o no es de Dios. Dije algo que no gustó, pero yo sé que sigo. Repito, si fuera nuestra como sentido que el día del Señor está cerca. Déjenme terminar el contexto completo y vamos a ver versículo por versículo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? Apostasía. En el griego exactamente igual que en español. O sea, la tomaron del griego y la pusieron en el español y es igual. Apostasía. ¿Qué es apostatar? Después se lo explico. Y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición. ¿A quién se refiere aquí? Después se lo explico. Tengo que ir poco a poco. No sé si alguien va a soportar conmigo una hora más. Que alarde, hizo el pastor. I'm sorry si creen que es un alarde. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, a tal manera que se sienta en el templo de Dios. En otras palabras, el templo de Dios tiene que existir. Estamos hablando del tercer templo, literalmente tiene que existir.
O sea, tanto que se siente en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, incluso se reconoce que va a poner una estatua como hicieron en tiempo, que no voy a meterme ahí, en el tiempo donde hubo la abominación desoladora del cual escribe el profeta Daniel. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, el apóstol Pablo lo ha dicho varias veces, se lo dijo a la iglesia de Tesalónica, se lo dijo a las demás iglesias, pero a mí no me lo dijo. Yo no estaba ahí. ¿Por qué digo esto? Porque dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No dijo qué es lo que lo detenía. Lanza una palabra en sentido neutro, no tiene pronombre, no tiene singular, sino que lanza como algo neutro, como si dijéramos, por ejemplo, otro gobierno no tiene, pero cuando usa la palabra ahora, repito el verso número 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad y ustedes saben que el espíritu del anticristo ya está aquí, ya está aquí. Eso que usted vio en las calles de Filadelfia es que está aquí. Eso está aquí. Están muriendo muchísimas personas. Mire, no voy a meterme ahí, de verdad que no puedo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y ahora pasa del neutro pasivo al antiguo, cuando dice hasta que él, en singular, en sentido literal, como si fuese una persona, sea quien sea quitado del medio para que entonces este anticristo se pueda manifestar. Pero bueno, es mucho lo que hay que compartir aquí. Vamos poquito a poquito. Vamos a ver algo interesante. En estos versículos que acabo de leer, del 1 al 9, 3 veces se repite la palabra parousia. 3 veces. Usted no lo puede ver en su Biblia. Lo pudiera ver solamente en un original. Y si ustedes quieren, después le piden a Rey una copia de lo que le di para que lo puedan encontrar. O sea, lo vemos en 3 posiciones. No posiciones, sino 3 veces repetido en este contexto del 1 al 9. Una vez se repite o se dice, una vez se dice la palabra Meracurión, que significa el día del Señor. Kurios en griego es Señor, o decimos Meracurión es día, el día específico del Señor. Que en la Biblia se menciona muchas veces. Y siempre se menciona, por ejemplo, como el día grande y terrible, como el día de la venganza. Y si leemos el Antiguo Testamento, el día de Jehová, él será un día que no será ni de día ni de noche, pero dice la palabra que va a haber el fuego de Dios va a estar cayendo. O sea, se puede hablar muchísimo. Hay muchas veces que se repite y dice como si el día del Señor estuviera cerca. Aquí voy con la primera bomba. La primera bomba es que lo pone en tiempo futuro la revisión 1960. Como que el día, el Meracurión, ya está cerca. Cuando usted ve los originales, dice, no está cerca, ya está. Ya está aquí. Disparó, perdóname que yo use el refrán de Caterín, disparó una alarma. El apóstol Pablo disparó una alarma. El día del Señor. O sea, están diciendo, están enseñando de que el día del Señor ya está aquí. Si el día del Señor ya está aquí, entonces la iglesia se quedó. No hubo arrebatamiento, porque la iglesia tiene que irse antes del día terrible de Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer algo. Si yo voy de nuevo a 1 Tesalonicenses, donde Pablo dice que quiere que conozcamos que va a suceder, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estén vivos seremos transformados. Cuando usted lee ese contexto, inmediatamente pasa a otro tema cuando se refiere precisamente al día del Señor. Yo leí los versículos del 13 al 17, pero cuando comienzo a leer el 18, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. No sé si lo van a poner en la pizarra. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Y yo estoy despacio y no me doy cuenta cuando ponen los versículos, pero sería bueno que lo pusieras. Repito, capítulo 4, verso 18, primera carta a los Tesalonicenses. Ahora voy a leer el verso 1 del capítulo que le sigue, que es el 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el Meracurión, vendrá como ladrón de la noche. Y esa expresión como ladrón de la noche se repite en casi todas las veces que en el Nuevo Testamento aparece el día del Señor, como segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Y yo no voy a estar leyendo todo, porque imagínense, yo leo todo, nos vamos tarde de aquí.
Y mi intención no es que sea tarde o temprano, mi intención es que puedan llevarse una idea, una apreciación, un entendimiento de lo que estoy compartiendo. O sea, una cosa es lo que le decimos el rapto, que la verdadera palabra es arrebatamiento, pero la usamos todo. Una cosa es el rapto y otra cosa es la venida en gloria de Jesucristo. Dile a tu hermano, díselo así, como si fuera un predicador. Una cosa es el rapto, díselo, y otra cosa es la venida, el día grande del Señor. Amén. Cuando ponga a todos sus enemigos debajo de los pies, cuando ejecute la ira, cuando derrame de su ira. Fíjense que la palabra dice, y esto es importante que lo vean, el apóstol Pablo, para darle ánimo a la iglesia que está pasando por la gran tribulación, le dice: la ira de Dios no es para el pueblo de Dios. La ira de Dios no es para ustedes. Pero no solamente se habla de la ira de Dios, también se habla de la ira del diablo. Y no por eso, porque Dios no va a hacer caer sobre nosotros su juicio, porque no va a hacer caer sobre nosotros los juicios. Ustedes se van a recordar, es que hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Ustedes se van a recordar, por ejemplo, que dijo a un ángel: no toques nada, ni los mares, ni los árboles, ni nada, hasta que yo selle a mis escogidos, para que sean marcados, porque una cosa es la suerte del mundo y otra cosa es la suerte de los cristianos. Eso no quiere decir que los cristianos no van a sufrir, lo he dicho varias veces. Usted se va a encontrar al final del Apocalipsis, capítulo 20, que vimos las almas de los que fueron decapitados debajo del altar. O sea, de los que no guardaron, de los que se guardaron para Dios, de los que no aceptaron al anticristo, de los que no adoraron a la bestia, de los que no se dejaron marcar. Que es un privilegio sufrir por Cristo. Pero una cosa es la ira de Dios y otra las cosas, las consecuencias por no obedecer al príncipe de este mundo. Bendito Dios. Yo mismo me rasco la cabeza porque digo, yo no quiero dejar a nadie confundido, quiero que todo el mundo, y si tengo que repetirlo 2 o 3 veces lo haría. O sea, una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es el arrebatamiento. Ahora Pablo hizo disparar una alarma. Están diciendo en Tesalónica, le están escribiendo cartas, las firman como si fuera yo. Han ido predicadores a enseñar y han ido profetas a profetizar de que el día del Señor ya, no es que viene, ya aconteció. Y si el día del Señor aconteció, nos quedamos. ¿Te puedes imaginar el efecto? Yo le contaba a ustedes el jueves, no sé si fue en esta iglesia o la otra que prediqué, que aquí había 2 hermanos diáconos que cuando se hizo esa puerta que ustedes ven era una pared y hubo que romperla a martillo. Y entonces había que hacer un marco y hacerla como está ahora. Los hermanos diáconos, Felo y Manuel, que Manuel ahorita es un pastor, fueron a Home Depot a comprar materiales para hacer el trabajo. Y ellos siempre estaban conmigo y por supuesto eran parte del seminario bíblico que les compartí, porque por mucho tiempo tuve seminario bíblico en nuestra iglesia. Y Manuel está comenzando con Felo en una línea de Home Depot y de repente Manuel se movió y se fue para otra línea. Pero Felo se quedó conversando como si Manuel estuviera al lado de él. Y de repente cuando se mira, dice: Manuel. Y se fue alterando: Manuel. ¿Sabe qué? Lo dijo llorando aquí, confesando: yo creí que el rapto se había producido y Felo se fue. Una idea, qué cosa tan tonta. Está viviendo la palabra, está actuando con la palabra, está pensando que en cualquier momento se puede producir. O sea que si los que estaban como falsos maestros, como falsos profetas, y escribiendo cartas como si fueran de Pablo de que el día del Señor ya, entonces es un desastre. ¿Te imaginas que de pronto tú buscas a tu marido en tu cama y no aparezca? A lo mejor se levantó el baño y tú no lo viste. Porque estarán 2 en una cama, tomará uno y dejará otro. Y estarán 2 en una factoría, tomará uno, dejará otro. ¿Es verdad o no? Usted cree la palabra, nosotros creemos esta palabra. Entonces, si nosotros tomamos literalmente, porque yo no me queda otra cosa, que el apóstol Pablo suena la alarma y dice: eso que están diciendo no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Ahora se da la tarea de demostrar por qué no es verdad que el día del Señor no ha llegado todavía. A mí me gustaría parar aquí ya y no decir más nada.
Dice, nadie os engañe. Nadie os engañe. ¿Dónde estoy? Estoy en segunda carta de Tesalonicenses, repito, capítulo 2, verso 3. No sé si me están poniendo la pizarra. Los asistentes que tengo ahí están. Nadie os engañe en ninguna manera. En ninguna manera. Esto es un engaño. Esto es un engaño. No se deje engañar. Porque no vendrá sin que antes venga, vamos a ponerlo aquí, apostasía. ¿Qué es apostasía? Abandono voluntario de la fe. Pero algunos teólogos creen, y es posible, fíjense, es posible, que también tenga que ver con las palabras del apóstol Pablo en la revelación que le da a su hijo Timoteo, cuando dice, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, vanaglorioso, soberbio, o sea, también la decadencia moral, espiritual, aún de la gente que te rodea. O sea, lo que estamos viviendo hoy es una apostasía. Antes, aunque no fueran cristianos evangélicos, había temor, había respeto, reconocían a Dios, le decían a los hijos, Dios te bendiga, alabado sea el Señor, pero eso es como si ya ha dejado de existir. Y vemos las calles de Filadelfia, donde diariamente pueden morir 300 jóvenes muriendo de una sobredosis. O sea, estamos en un tiempo difícil. Es también parecido a lo que dice el mensaje a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que no es ni fría ni caliente, sino tibia, y la voy a vomitar de mi boca. O sea, la iglesia está en peligro. El mundo está en peligro. Por eso les pregunté, ¿algunos reconocen el tiempo del reloj profético que le ha tocado vivir? Yo pienso que sí. Me atrevo a decir, somos la última generación. O sea, la generación ya empezó. Escuchen esto que voy a decir. Escuchen esto que voy a decir. Está hablando de la manifestación del anticristo. Nabucodonosor una vez, al acostarse a dormir, tengo que decir más o menos la palabra para que entiendan el contexto que quiero hablarle. Nabucodonosor, cuando se acostó a dormir, quiso pensar y quiso descubrir lo que sucedería en el postrer tiempo, o sea, qué iba a acontecer después de él. Y cuando se acostó a dormir se lo olvidó y tuvo un sueño y se lo olvidó. Y ustedes conocen la historia que buscaron los astrólogos, los adivinos de todo Babilonia y nadie, pero había uno que tenía el espíritu de los dioses, como dijo él. No, tenía el espíritu de Dios. Y le dio la revelación, le dijo el sueño y le dijo la revelación. Y le dijo, tú viste a una imagen muy alta, grande, y su cabeza era de oro fino. Y después le explica, ese eres tú. Y que vio que lo que era el pecho y los brazos era de plata. Y que el vientre y los muslos eran de bronce. Y que los pies eran de hierro y las piernas, o sea, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro y de barro cocido mezclado que no se pueden unir. Y entonces vio una piedra cortada, no con mano de hombre, la cual fue tirada, lanzada sobre la imagen. ¿Le pegó dónde? En los mismos pies. Y cuando si alguien te dispara por los pies, tú vas a caer al piso. O sea, todo lo que es las dispensaciones de los reinos va a caer y va a establecer como un monte en ese lugar, un monte que reinará para siempre, que su reino es sempiterno, gracias, no tendrá fin, y se refiere al reino de Jesucristo. ¿Alguien me entendió? Léalo en Daniel, o sea que usted lo puede leer cuando usted quiera. Y como acabamos mis paradas. Ahora, precisamente el final de la imagen y de esa representación que se habla acerca de Roma, el reino de hierro, la gran bestia, la que asustó tanto a Daniel, la que no era comparada ni siquiera ni con el león, ni con el oso, ni con el leopardo, sino que algo terrible, espantoso, que desbarata, que desmenuza, que acaba, que mata, que se extiende a través del mundo, todo lo que es la antigua Europa, vamos a decir, incluyendo países como Turquía. Ahí fueron fundadas muchas iglesias, el Asia Menor. O sea, estamos hablando del mundo, en otras palabras, el mundo conocido de aquel entonces. Es como si Roma hubiese alcanzado el mundo conocido con su poder, con su aplastante poder, hubiese conquistado el mundo de aquel entonces. Y fíjense que para cuando venga Cristo, para cuando venga el final del tiempo, será en los dedos de sus pies como 10 reinos que van a estar gobernando, y que se va a levantar un cuerno pequeño de entre los pies, y ese cuerno pequeño va a derribar 3 reinos para entonces manifestarse y tomar el lugar de gobernar sobre el mundo. Tengo palabras para ustedes, o tengo un mensaje para ustedes. Ese hombre posiblemente ya está vivo. Ese hombre no representa
un gobierno ni un sistema. Es un hombre. Es un hombre que le van a entregar todo el poder, toda la autoridad, va a ejecutar, se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios. La gente del mundo lo va a adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Algo raro está aconteciendo en el mundo de la Europa continental o la Europa antigua. Algo raro está sucediendo. Nunca antes se ha visto, y estamos hablando, comparando una visión con la otra, nunca se ha visto que 27 países de Europa ya no tengan frontera. Y usted puede pasar de un país a otro. Nunca se había visto que tantos países tengan una sola moneda, el euro. Nunca se ha visto que tantos países tengan una sola bandera, una que tiene fondo azul con un ciclo con 2 estrellas amarillas. Hello. Si no se me enojan conmigo, les quiero mostrar. Ay, yo me hice español. Y yo puedo ir a 27 países de Europa sin pedir permiso ni tener una visa. Y simplemente usando esta moneda, el euro. Y estoy de dónde sacó una hermanita que me lo regaló. Puedo pagar cualquier cosa en esos 27 países de Europa. Eso nunca había acontecido. Algo Dios está cocinando para que podamos abrir los ojos. Algo se está preparando, algo está ya tejido que va a suceder. Porque dice la palabra, este hombre no va a ser presentado porque hay algo que lo detiene. Bendito Dios. Hasta que a su vez eso, y después ya lo pone entonces de neutro, lo pasa al singular masculino, como que es algo, lo va a detener. Algunos dicen, cuando hablan del neutro, se refiere a otro gobierno. Y yo les pregunto, al hombre que el diablo le va a entregar todo el poder, todo el señorío, toda la autoridad, ¿algún gobierno le podrá hacer frente? Les pregunto, fíjense un momentico. Vamos a suponer, y esto es una barbaridad lo que voy a decir, vamos a suponer que ese hombre va saliendo dentro de las masas, se va destacando con autoridad, con poder, con una gracia especial, porque el anticristo va a atraer a él como si fuesen unas masas, millones y millones de personas que lo van a simpatizar. Vamos a pensar, por favor, no es que estoy diciendo que sea así. Vamos a pensar por ejemplo en Zelensky, el presidente de Ucrania. Hoy día entra en los parlamentos a través de televisión, la gente lo sigue, lo aplaude, lo besan. Un ejemplo que estoy poniendo. Y poco a poco va creciendo y va creciendo y va creciendo en estima. Y para cómo tiene descendencia judía. Porque una de las cosas que enseña la escritura es que el asirio o el que viene del Dios de sus padres no hará caso, ni las mujeres tampoco tendrá intención. O sea, como que describiendo Daniel, ¿quién es este hombre? ¿De dónde sale? Va a salir, no hay duda, de los 10 dedos de alguien de alguna parte de donde estaba el imperio romano, sea al norte, sea al sur, de algún lugar. Y yo creo que ya ese bebito ya nació y nació con ese propósito. Aunque nadie lo pueda ver, aunque nadie lo pueda entender, él no va a aparecer de un día para otro. Él va a ir ganando estatura, va ganando confianza, la gente lo va simpatizando, y algunos como que es un privilegio tirarse una fotografía con él. Es un ejemplo. Pero un gobierno no puede ser quien se opone. Algunos pensamos, por ejemplo, que puede ser la iglesia. Pero tiene que ser una iglesia dotada del Espíritu Santo. Algunos dicen puede ser el Espíritu de Dios. Pero algunos dicen no puede ser porque dice a la vez será quitado. Y hay una forma de interpretar también que en vez de ser quitado es como que se dio paso. No sé si me estoy explicando. O sea, no es literalmente porque el Espíritu Santo siempre estuvo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía en la creación. Siempre ha estado, pero nunca había estado como está ahora. Porque Cristo prometió que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no estuvo así. O sea, que Él puede ceder. ¿Qué sucede? Algunos creen, yo voy a decir todo lo que la gente cree, que puede ser uno de los ángeles. Y para ser más exacto, algunos dicen el arcángel Miguel. Porque el arcángel Miguel, cuando se opuso el príncipe de Persia, él vino en ayuda y él fue el que lo quitó del medio. Y pensó en otros pasajes bíblicos del arcángel Miguel como que es el que guarda y protege a Israel. Entonces puede ser el arcángel Miguel que va a luchar contra el diablo para que, en este caso, se manifieste el anticristo. O deje de manifestarse, o sea, que sea la oposición de que se manifieste, gracias.
O otros piensan que pueden ser los dos testigos, los dos olivos, que van a estar 3 años y medio profetizando, y dice que de ellos saldrá fuego y que toda clase de plaga, y como que nadie le podrá hacer frente. O sea, en los primeros 3 años y medio ellos pueden oponerse. Mira cuántas cosas. Yo noto cansancio. Mira, vamos a hacer una cosa, dejamos aquí y seguimos la serie después. Vamos a ver. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Saben para qué hago esto? Para dejarlos con hambre.